Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a su programa Liturgia Viva, a todos los que nos escuchan y ahora gracias a la televisión, a las cámaras, podemos tener compartir con todos ustedes. Este es el programa Liturgia Viva, dado por el Ministerio de Liturgia. Y pues hoy comenzamos una nueva temporada, es la 6ª temporada para nosotros, la cual con mucho grado y con mucho gusto estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Como siempre, antes de comenzar cualquier programa y cualquier cosa de lo que nosotros hacemos, queremos entregarle no solo el programa, no solo lo que vamos a compartir, sino que toda nuestra comunidad, nuestro corazón y nuestros deseos a Dios, para que podamos de alguna forma, de alguna manera, estar en común acuerdo bajo la sombra del Espíritu Santo. Le quiero pedir a Yani que por favor nos regale una oración de intercesión por este programa y por lo tanto que nos gusta estar aquí. Con gusto. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que tú ya tenías predestinado, mi Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí entre nosotros, porque tú has dicho que donde 2 o más estén reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Por eso te pedimos, mi Señor, que esta noche selles nuestros labios y nuestra mente, para que seas tú, Señor, el que evangelice a través de nosotros. Te pedimos, Señor, por los oídos y los ojos de todas aquellas personas, mi Señor, que van a estar pendientes de este programa, para que sea tu luz, para que sea tu semilla, Señor, que sea sembrada en esos corazones y que pueda germinar y dar un fruto bueno y abundante. Pedimos a la Virgencita que interceda por nosotros para que Dios nuestro Señor nos acompañe siempre aquí donde estamos, en cada uno de nuestros hogares y a nuestras familias. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bendición tenerlos a todos ustedes. Como decía, nuestro programa se llama Liturgia Viva en su 6ª temporada, guiado por nuestra radio y Ministerio de Comunicaciones del Salvador del Mundo. Tengo el honor, placer y gusto de estar con mis hermanos del Ministerio de Liturgia del Grupo Nazaret, mi esposa Yani. Hola. ¿Cómo estás? Bien, súper contenta de estar aquí de nuevo en otro programa de Liturgia Viva. Maravilloso. Con mi hermano Jaime López, también del ministerio, ya con muchos años de experiencia aquí en la radio y pues compartiendo con nosotros. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, gracias, Bernardo, agradecido con Dios y con la radio y el ministerio por esta bonita experiencia que se tiene aquí para venir a evangelizar y a hablar de las cosas de Dios. Gracias, Jaime. Y por supuesto con Roberto Montano, también un hermano muy querido por todos nosotros, pues y cabeza del Ministerio en Nazaret. Gracias, Roberto, bienvenido al programa. Ok, buenas noches, Bernardo, Jaime, Yani. Realmente para mí es una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Realmente hablar de la fe, hablar de Dios, es lo que nos alimenta, es lo que realmente nos va a dar la fortaleza para poder seguir adelante. Y es importante este tipo de programas porque de una u otra forma uno puede venir preparado o no, pero el Señor a través de su Espíritu Santo y su amor y su misericordia nos hace salir adelante. Así que los amo mucho y amo mucho al Ministerio de Liturgia también. Dios los bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Sabemos que pues hay una audiencia de la comunidad y también hay hoy en día audiencia fuera de nuestras fronteras, en otros países que escuchan los programas de la comunidad de la Radio Salvador del Mundo y de los diferentes ministerios. Como les decía, les compartí a ustedes y los que nos escuchan y nos ven, el Ministerio de Liturgia ya lleva pues con estas 6 temporadas de estar presentando programas de diferentes temas dentro de la liturgia de nuestra amada Iglesia Católica. Este programa, esta etapa de los programas, ya en esta 6ª edición, pretende en esta oportunidad
llevarles una serie de temas que hoy comenzamos, que están basados específicamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, junto con mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar el catequesis, en sí el libro, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir ampliando de una manera comprensible y platicándolo entre nosotros. Vamos a leer ciertos párrafos que tienen que ver con el catecismo y vamos a tratar de ir bajo la luz del Espíritu Santo comentando lo que pues el Señor ha revelado, que nosotros tenemos que tomar en cuenta y darle mucho interés y mucho énfasis en esta rica lectura. La verdad es de que todos van a estar de acuerdo conmigo. El catecismo es un documento precioso, es un documento riquísimo en enseñanza, inspirado por el Espíritu Santo definitivamente, pero muy pocos de nosotros a veces nos dedicamos a leerlo o a escudriñarlo o a tratar de que Dios nos revele algo a través de él. Pues en esta oportunidad vamos a compartir esto, y esto es una riqueza muy linda de nuestra liturgia, de nuestra iglesia, y vamos a irlo haciendo por partes y por secciones. Cada grupo de los que están conformados en la comunidad y que estamos presentes en el Ministerio de Liturgia van a venir eventualmente a presentar estos programas y vamos a tener los temas muy específicos. Esto es para los que nos escuchan por primera vez dentro del programa y dentro de Liturgia Viva. Vamos a tratar de ir desarrollando estos programas de una manera que sean consecutivos de acuerdo al catecismo. En esta oportunidad ustedes van a tener pues la bendición junto con nosotros de ver el tema de la profesión de fe o el credo, que es como lo que comienza el catecismo. Solo que para que ustedes lo vayan interpretando igual que nosotros, el credo o la profesión de fe está dividido en dos partes dentro del catecismo. Ahora en este programa vamos a desarrollar la primera parte de esto. Y es básicamente qué significa creer, ¿verdad? Antes de irnos a la segunda parte, que es ya las oraciones que todos conocemos pues, y que repetimos domingo a domingo en la misa, que es el credo, y se va a ir viendo como parte por parte de esta oración tan preciosa que nosotros tenemos. Eso lo va a ver el siguiente grupo. Hoy nosotros vamos a profundizar un poquito en la parte de qué significa creer, hasta dónde llega la palabra creer, qué es lo que Dios realmente quiso hacer en dejarnos toda esta riqueza de la iglesia, todo lo que Él significa como Dios para nosotros y cómo respondemos nosotros los hombres a este llamado de Dios, ¿verdad? Y yo quiero leerles el numeral 27 del catecismo. Dice así: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad, y la dicha no cesa de buscar. Hay muchas formas de que nosotros vamos a ir interpretando este llamado, pero básicamente lo que queremos hacerles ver es que primero es Dios el que tiene el deseo de acercar a sus hijos, al hombre, hacia Él, ¿ok? Para que quede claro, no somos nosotros los que andamos buscando a Dios, pues, ¿verdad? Ese es en sí lo que nos dice el numeral. No somos nosotros los inventores de que decimos, pues sí, yo busco a Dios. Primero es Dios el que busca al hombre para sí mismo, ¿sí? Y Él no cesa de atraer la atención de sus hijos, del hombre, como tal. Entonces eso es bien importante porque de alguna manera eso nos da un punto de partida, ¿no? Y nos hace entender que
Dios ya tiene un plan para nosotros, ya tiene un plan perfecto para nosotros, sin que nosotros intervengamos en Él. O sea, Él es Dios como tal y Él encontrará en sus hijos el deseo para acercarnos primero hacia Él mismo. Desde todos los tiempos siempre el hombre ha tenido esta búsqueda. Desde todos los tiempos. Entonces ya viene de múltiples maneras en la historia, según el numeral 28, y hasta el día de hoy, dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Entonces, ahí donde yo ya quiero pedirle a Yanni que empecemos como a escudriñar lo que dice el numeral. No lo he terminado porque tiene varias cosas implícitas que quisiera que tú profundizaras, Yanni. Ok, con gusto. Bueno, a mí me llamó la atención el concepto que el Catecismo de la Iglesia Católica nos da acerca de la fe. Y nos dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Entonces, cuando lo leemos así es como que, un poquito complicado, un poquito árido, pero entonces yo me puse a como analizar, vea, este concepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios busca al hombre, pero también el hombre busca a Dios, ¿verdad? Porque el hombre tiene una necesidad de saber el sentido de su vida. Entonces, cuando Dios busca al hombre, la respuesta del hombre a Dios sobre esa búsqueda es la fe, ¿verdad? Y sobre eso se basa todo en nuestra iglesia, todo en el cristianismo, ¿verdad? Porque la fe es la base de todo. Si nosotros no creemos, entonces ni siquiera las escrituras serían palabra viva, serían letras muertas, ¿verdad? Entonces la fe es lo primero que nosotros debemos de tener bien cimentado, ¿verdad? Y pues la fe es la que nos va a llevar a ver milagros, a ver grandes cosas y todo lo que Cristo nos enseñó cuando vino. Entonces, hay muchas formas como el hombre ha buscado a Dios o ha querido acercarse a Dios, que era lo que tú decías, a través de oraciones, a través de sacrificios, a través de cultos, a través de meditaciones, etc. Pero esta unión íntima que nosotros deberíamos de tener con Dios muchas veces es quebrantada. Vea, muchas veces es olvidada, desconocida o incluso rechazada por el mismo hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué rechazamos a Dios? ¿Por qué somos indiferentes a Dios? ¿Por qué nos olvidamos de Dios? Por muchas razones. Primero, por la indiferencia religiosa. Hay personas que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces, no, a mí eso no me interesa, y por más que uno le diga, vení a las asambleas, vení a misa, vení a un retiro, no, es que eso no es para mí. Yo eso de estar en grupos a mí no me gusta. No, yo tengo mi relación con... Pero mentira, ¿verdad? Entonces, pretextos. Otra razón por la cual nosotros nos olvidamos o rechazamos a Dios es por los afanes del mundo y de las riquezas, ¿verdad? O sea, Dios no está en contra de que tengamos dinero. Hay muchos capítulos de la Biblia en donde Dios habla del dinero. Pero sí, lo malo es obtener esas riquezas de manera ilícita, ¿verdad? Pero muchas veces algunas personas, como saben que están obteniendo esas riquezas de manera ilícita, entonces se alejan de Dios, porque saben que no pueden estar con Dios y las riquezas. Otra razón es el mal ejemplo de los creyentes, y esto es bien importante para nosotros, porque es lo que nos dicen a cada rato, no dar un mal testimonio. Y solo para ir como conforme al catecismo, de lo que Yanni está hablando es del numeral 29, ¿ok? Que en el segundo segmento lo vamos a leer porque es bien interesante, y yo quiero que vayamos como amarrando, ¿verdad? Lo que Yanni está diciendo, porque en el numeral habla de una manera como más
digámoslo así, un poquitito teológica, digámoslo así, ¿verdad? Lo que Yanni está diciendo. Entonces, en el segundo segmento, ya ven qué interesante está esto de creer. Está pero increíblemente emocionante. Para mí fue como decir, ok, de aquí es donde arrancamos todo. De aquí es donde nace todo, ¿verdad? No podemos decir nada sobre el catolicismo, sobre nuestra iglesia, sin antes decir yo creo. ¿O qué es creer? Entonces, para mí es como comenzar con un pie derecho muy firme. Y pues el tiempo yo sé que va a ser un enemigo para nosotros, pero nos vamos a ir a esta primera pausa y vamos a ir desarrollando poco a poco los numerales, tratando de ir descifrando este maravilloso documento. Así que les pido que por favor no se muevan, que ya pronto estaremos con ustedes después de este pequeño canto que les tenemos preparado. Nuevamente le damos la bienvenida a los que nos escuchan en su programa Liturgia Viva. Me encuentro con Roberto, Jaime y Yanni hablando sobre el tema del catecismo y particularmente sobre la profesión de fe y el credo en su primera parte. Sean todos bienvenidos. Para los que hasta este momento nos escuchan, pues estamos desarrollando esta nueva y sexta temporada del programa Liturgia Viva y estamos estudiando el catecismo de nuestra iglesia. Pues hemos llegado al numeral número 26, donde estamos hablando claramente de cómo, ¿verdad?, es este momento de creer hacia Dios. Y en el 28, pues Yanni empezó ya como a darnos de alguna manera estas formas de creer sin que podamos decir que Dios no existe, ¿no? Que Dios no está aquí. Y el hombre históricamente ha venido también en esa búsqueda de encontrarlo. Ya en el 29 dice: por esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, lo decía Yanni, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta. Entonces yo quisiera pedirte, Jaime, que habláramos un poquito más de esto y profundizáramos a los que nos escuchan. ¿Qué es la esencia de este numeral? Fíjate, Bernardo, que analizando este numeral, vos lo dijiste al principio, que Dios siempre, el deseo de Dios siempre ha sido buscarnos a nosotros como hombres. Y Dios, por medio de toda la historia, pues Dios se ha revelado al hombre en muchas veces y a muchos profetas. Como se le reveló a Adán, después se le reveló a Abraham, y después de Abraham hizo un pacto hasta con Noé, y de muchas formas él se ha ido revelando la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa en la historia y en nuestro tiempo? Uh-huh. Siempre ha pasado, históricamente y en nuestro tiempo. La verdad que el mundo como que viene a envolvernos, a ir pecando, que el pecado nos empieza a gustar, que empezamos a querer las cosas, los afanes del mundo, las riquezas, tantas guerras, que porque yo quiero lo otro que tiene el compañero que está a la par. Entonces vienen esos conflictos entre el ser humano y empieza a pecar de una forma descomunal. Y es cuando ellos, sabiendo que existe Dios, se empiezan a esconder de Dios. Nos empezamos a esconder. Porque de Dios. Aquí ninguno de nosotros nos escapamos, ¿verdad? Sí. Es algo que compartimos lastimosamente, pero así es. Y para la gloria de Dios, porque Cristo vino ¿por quién? Por nosotros los pecadores, ¿verdad? Sí, Entonces, básicamente esto es para nosotros. Los que nos escuchan, los que estamos aquí, es para nosotros. O sea, de alguna manera
empezamos a olvidar y a perder esa creencia, ¿verdad? Correcto. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la actitud nuestra como cristianos, como servidores de la iglesia, como lo que nosotros llegamos a hacer hasta ahorita, como creyentes que creemos en Dios. Tenemos que tener ese cuidado de nuestro testimonio, porque a pesar de que a veces habemos hombres crecidos, pero podemos llegar a caer al ver un mal testimonio. No digamos a las personas que Dios los acaba de llamar, o así como cuando nosotros nos llamó por primera vez, que nosotros estamos tiernitos en la fe y cualquier mal testimonio que nosotros podíamos ver nos podía hacer caer o poder alejarnos de Dios o llegar a pensar que Dios no existe, porque tal vez el hermano está profanando su fe en Dios, pero no está cumpliendo o no está haciendo las cosas que a Dios le agradan. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como servidores, como litúrgicos, como cristianos que somos, como creo en Dios Padre Todopoderoso, en dar un buen testimonio en nuestros hogares, en nuestro trabajo, o donde nosotros nos movamos. Definitivamente. Fíjense que con Yanni hablábamos esto, nosotros tenemos la bendición de estar casados, pues, y eso nos permite compartir mucho. Aparte de eso, trabajamos juntos, entonces hemos podido leer y estar compartiendo estas lecturas. Y con ella hablábamos, ¿verdad, Yanni?, sobre algo bien especial, que dice el catecismo: el hombre pecador que por miedo se oculta de Dios. Tú me decías algo sobre eso ahora, ¿verdad? Sí, yo te decía de que yo me ponía a pensar en nuestros primeros padres, pues en Adán y Eva, ¿verdad? Que en el paraíso ellos estaban en comunicación directa con Dios, o sea, Dios caminaba con ellos en ese jardín, Dios platicaba con ellos cara a cara, pero cuando ellos pecaron, cuando comieron el fruto prohibido, entonces ellos se escondieron de Dios, ¿verdad? Y Dios empezó a decirle: ¿dónde estás, Adán? Estoy escondido porque tengo vergüenza. Es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios porque nos avergonzamos y porque tenemos temor. Sí, fíjate que yo también, hablando de eso, pensaba mucho en el sacramento de la reconciliación. Saben que muchos me han aconsejado de que yo trate la manera de confesarme con un mismo sacerdote. ¿Por qué? Porque de alguna manera él me va a ir conociendo y va a ir de alguna forma identificando cuáles son mis pruebas, cuáles son mis tentaciones y por supuesto cuáles son mis pecados. Y a veces nosotros hacemos esto, vamos de sacerdote en sacerdote ocultando, ¿verdad?, que vamos como el mismo pecado para que no nos regañen, no nos digan: miren, tú esto, vea, aparte, mucho igual, vea, o tal vez no fuimos a misa un domingo y como ustedes saben, ya lo hemos hablado en otros programas, es un pecado mortal no ir a misa el domingo. Por lo que no sabían, ya nos fregamos, ¿verdad? Porque si ustedes no van a una misa de domingo, tienen que confesarse para poder comulgar en la próxima misa. Entonces eso solo por comercial, entre comillas, pero a veces cuando no vamos a misa podremos pensar: ay no, ya no fui a misa, ya no voy el otro, o ya no voy el otro, o empiezo a decir: ay, este pecado como el Señor ya lo sabe, ¿verdad? Y todo, pues yo ya no lo confieso porque me da vergüenza. Y empiezo a ocultar y eso me va alejando de Dios y del tener fe y de creer. También hablábamos mucho y con Roberto lo hablábamos fuera de micrófono sobre los afanes del mundo y de las riquezas. De alguna manera ahí estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas personas que tienen como centro otra cosa que no es Dios, ¿verdad? Así es. Entonces eso también nos ayuda como a olvidarnos de Dios, ¿verdad, Roberto? Yo considero que esto es bien importante porque este es parte de nuestro día a día. O sea, lógicamente somos hijos de Dios, hijos de Cristo, pero estamos en el mundo. Entonces, como buenos cristianos tenemos que saber llevar un balance en todos los aspectos de nuestra vida. Darle prioridad a Cristo Jesús. Pero tenemos que trabajar, ¿verdad? El mismo Cristo Jesús, el mismo Dios nos dio la oportunidad de poder
tener un trabajo para poder proveer a nuestra familia, ¿verdad? Pero lo más importante es que el afán del día a día para los estudiantes, su estudio, lo primero, ¿verdad? Salir bien, con buenas notas, pero que ese afán se convierta en un afán de amor, en un afán sano, es decir, yo voy a estudiar, voy a salir bien, porque Cristo Jesús así lo quiere. Y no darle prioridad a eso. Porque hay un propósito para mí, ¿verdad? Porque el Señor le da la oportunidad a uno en su vida de poder desarrollarse en todos los aspectos, académica, laboralmente, espiritualmente, familiarmente, como cabeza de hogar. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de poder guiar y orientar a nuestros hijos y de ser luz para los demás. Pero si en lugar de nosotros hacer las cosas amparados a la luz de Cristo Jesús y de nuestra fe en Él y de creer que realmente si todo lo vamos a emprender y todo lo vamos a hacer con amor y fe en Él, la fe es tener la seguridad que vamos a recibir algo que no podemos ver. Amén. Entonces, está escrito. Entonces el Señor nos da la oportunidad de poder vivirlo, de poder sentirlo. Y el afán del día a día nos aleja de eso. Yo te puedo dar testimonio. En lo personal, te lo estaba hablando fuera de micrófono, sí. ¿Verdad? Pero el Señor es tan perfecto que me ha traído esta noche a hablar de esto. Yo le puedo dar testimonio que realmente el Señor nos ama y que el Señor nos va a dar la oportunidad de poder salir adelante y de ser testimonios de Él, de ser testigos de Él y de poder seguir trabajando en comunidad, que es lo más importante, ¿verdad? Es bien importante. Más adelante vamos a ver eso, cómo en otra persona podemos encontrar un poco más de fe. Y vamos a ver y vamos a hablar un poco más de la fe en sí, de acuerdo al catecismo, porque miren, este documento es tan rico que nos habla de todo y estamos empezando a escudriñarlo. Solo para ahondar y terminar con este numeral, porque nos pareció a todos los que lo leímos ahora tan importante y tan básico, y es que hay otra parte que dice las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. Hoy en día tenemos que estar claros de que hay diferentes medios de comunicación en el mundo. Está pues la internet, que como tal trae una cantidad. Hay canales, ustedes los conocen, que son, pues no es por hacer propaganda, pero que son entre comillas culturales, ¿no? Los Discovery y todos estos, que nos traen un montón de información. Pero no toda esta información viene a llenar mi fe, sino que esta información pudiera confundirnos y hacer que me empiece a olvidar del verdadero sentido de Dios y de creer en Dios, porque son pensamientos, ¿verdad? Como tanto programa lo dice, de otra índole, no como la que nosotros seguimos. Y entonces tenemos que tener cuidado de saber identificar algunas cosas que nos pueden venir de medios como Facebook, como cualquier otro medio de comunicación en internet, como estos programas también que tocan otro tipo de religiones o de creencias que son básicamente contrarias o diferentes a la que nosotros profesamos. Y es tener cuidado porque tal vez nosotros como adultos ya podemos discernir, pero nuestros hijos que van en crecimiento pueden en una manera dudar. Bueno, nosotros hemos tenido la experiencia como papás de que nos cuestionan nuestros hijos sobre diferentes temas que ven en la televisión o corrientes que ven en la televisión y que nos dicen, bueno, ¿y a dónde está escrito en la Biblia que esto es así o que esto no se puede hacer así? Ellos no los han cuestionado. Y es importante lo que decía Jaime, el testimonio, donde nosotros como dice Monseñor, ¿verdad? Nuestro arzobispo, indignos servidores de Dios, porque realmente ninguno de nosotros es digno de estar aquí, pero tenemos la obligación de estudiar y de poder tener la palabra de Dios para decirle, no, mire, hijo, aquí dice que esto no es agradable a Dios y esto lo va a alejar de Dios. Entonces, este numeral realmente expresa, quizás, si no todo,
una gran parte importante de la profesión de fe y del credo que nosotros en este momento estamos tratando de llevarles a ustedes, y que entendamos todos como cristianos católicos, ¿verdad? Dejemos a un lado que ya Dios nos llamó al servicio y que estamos tratando de seguir al Señor a través de nuestra comunidad, pero como cristianos católicos, que todos lo somos, todos los que somos católicos, aunque seamos más o menos entregados, debemos de encontrar lo que nos acerque más a Dios, y el creer en Dios y en su palabra, pues como lo dice el catecismo. Vamos a continuar y vamos a tratar de ir, ¿verdad?, ahondando en esto. Vamos a leer otro numeral en el próximo segmento, pero básicamente aquí vamos ya desarrollándonos con esto. Vamos a tratar de ir resumiendo, porque es bastante el material. Entonces nos vamos a ir a este pequeño corte para después discutir un poquito más sobre la fe y sobre cómo, bajo qué vías encontrar a Dios, ¿verdad? Y que estas vías no necesariamente es lo que la ciencia nos puede probar. Así que no se vayan, de verdad. Estamos compartiendo algo muy lindo y solo vamos a irnos a un breve momento, una reflexión bajo este canto maravilloso. Ya regresamos. Nos encontramos con nuestros hermanos de liturgia, Roberto, Jaime y Yani, compartiendo con ustedes el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Muy lindo, muy precioso. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer al ministerio o pues directamente a nuestros programas, o tienen dos formas, ¿no? O se comunican con el encargado de liturgia, el cabeza de liturgia de su grupo, ¿verdad?, que muy gustosamente nos hará llegar aquí al programa sus inquietudes o preguntas, o pueden escribir directamente a la página, la fanpage de Facebook de la radio Comunidad El Salvador del Mundo, Radio Salvador del Mundo, y ellos nos harán llegar a nosotros sus inquietudes para que las podamos aquí enfrente al micrófono compartir con ustedes, y de alguna manera, si no la sabemos nosotros, pues buscamos la manera de encontrar la información para poderla compartir. Así que seguimos con el catecismo, vamos con el numeral 31, vamos a hacer ciertos saltos porque es bastante información, y pues esto tratamos de ir de alguna manera tocando aquellos temas que Dios nos ha puesto en el corazón, que los discutamos con ustedes. Dice el numeral 31: creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento a Dios o de Dios. Se las llama también pruebas de existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permitan llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. ¿Cómo podemos, Roberto, interpretar este numeral? Bueno, lo más importante de este numeral es que sigue enmarcando la fe. Y la fe prácticamente está en el manual de manuales, en el libro de libros, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando nos convertimos, cuando conocemos a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro único verdadero Salvador, el Señor nos da la oportunidad de leer su palabra, y en su palabra está todo. Y aquí nos damos cuenta que realmente el mundo muchas veces nos puede confundir y decir que para que yo te pueda creer me tenés que comprobar algo, y nosotros nos ponemos muchas veces a cuestionar a Jesús, ¿verdad? A Cristo Jesús o a Dios, y decir, bueno, si yo en este momento te estoy sirviendo, en este momento me estoy entregando a ti, y realmente esa es una obligación de un cristiano, ¿verdad? Si el Señor te ha escogido, te ha amado, porque Él te trajo a ti, te amó y se entregó a ti, y se entregó por cada uno de nosotros. El Señor, Dios,
entregó a su Hijo único por amor. Y esa es fe, ese es amor. Y nosotros también estamos llamados, no obligados, llamados, porque la fe no es obligación, la fe es amor, es dar desinteresadamente lo que... Y voluntariamente sobre exacto, todo. Exacto, lo que decía Yani al principio. La fe es libertad y la fe la tenemos que hacer entregados, ¿verdad? Convencidos nosotros mismos de que realmente con fe vamos a lograr mucho en nuestras vidas. Amén, amén. Es bien interesante que el numeral nos habla, y esto va para aquellos que les gusta que todos se los comprueben, ¿verdad? Que les gustan tener las cosas tangibles, y como cuando decimos, ¿verdad? A vos ya te ha hablado Dios directamente y has escuchado que del cielo baja una voz y te dice, Bernardo, Roberto, quiero que hagamos esto. Muchas personas creen que así de fácil Dios va a venir y va a hacer esto así, ¿verdad? Y en estas vías es que habla el numeral de cómo tenemos que de alguna manera saber entender que las cosas no se contradicen, ¿verdad, Yani? Sí. Ni la ciencia ni las cosas de Dios. Lo que pasa es de que Dios nos ha dado la fe y Dios nos ha dado la ciencia. Entonces, la fe no puede contradecirse con la ciencia, porque Dios nos dio ambas cosas. Y lo verdadero no puede contradecir a lo verdadero, como Dios no puede contradecirse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, esta fe nosotros la tenemos que vivir y aceptar de una manera voluntaria. Porque ni Cristo cuando vino, vea que esa es nuestra revelación presente, cuando vino Cristo y nos habló de Dios y de su amor y de su plan de salvación, entonces Cristo nos habló y nos dijo, conviértanse, pero no nos obligó. Nunca Cristo obligó, ni siquiera cuando lo estaban acusando, ni siquiera cuando lo estaban latigando, ni siquiera cuando lo estaban crucificando. Dijo, es obligación que se conviertan. Entonces la fe es libertad, ¿verdad? Y la fe es amor a Dios y nunca se va a oponer la razón a la fe. Amén. Y bueno, solo para terminar este numeral, sí, yo les hago una invitación a todos los que les gusta como probar conciencia la existencia de Dios. Pídanle algo al Señor, pídanle que les hable, pídanles que les confirme algo en oración, y yo les prometo que Dios les va a responder y les va a hablar. Y que el Señor te puede hablar a través de un hermano de la comunidad, a través de un vecino, de un compañero de trabajo, a través de un niño te puede hablar. Te encontrás en la calle a alguien y tú vas con un problema y vas enfrascado en eso, ¿verdad? Y te chocas con alguien, perdón, mire, que Dios lo bendiga, que pase buen día. Ese simple, que Dios lo bendiga, que pase buen día. El Señor te está hablando y te está diciendo que te ama y que te desea lo mejor. Bueno, le voy a robar un testimonio a Yani rapidito. Ella le pidió tanto a Dios sobre algo, una decisión que tenía que tomar, y me la compartió, fui el primero que la escuché, que Dios le respondió a través de una alabanza que iba escuchando en una radio, y fue clarísimo, ¿verdad, Yani? Sí. Clarísimo el Señor como... Y eso no lo puede explicar la ciencia, porque Dios es todo, Él ha creado todo. Amén. Bueno, nos vamos al numeral 81. La Sagrada dice, sí, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición, porque vamos a hablar sobre la relación que hay entre la tradición y la Sagrada Escritura, ¿verdad? Eso es para ponerlos en contexto. Y después dice, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo y los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente a su predicación. Entonces vamos a comenzar con Jaime para que nos hable de lo que la Escritura es, y después Roberto para que nos hable lo que la tradición es. ¿Sí? Ok, la Santa Escritura, pues, como tú lo dijiste, como tú lo leíste, es inspirada por el Espíritu Santo. En épocas de Jesucristo, cuando Jesucristo vino y fue revelado por Dios como el Hijo de Dios,
Cristo se lo transmitió a los apóstoles, le transmitió las Santas Escrituras a ellos en persona, donde Cristo fue enseñándoles a cada uno de ellos para que después estas Santas Escrituras pues fueran escritas en pergaminos, y hoy tenemos un sinfín de Biblias en imprentas digitales o como vos las querés tener, no como el tiempo de Jesucristo, pues que él las tenía que explicárselas de boca en boca. Exactamente. Y fue revelada hacia el pueblo de Israel, porque fue revelada en Israel primero, donde él mandó a muchos discípulos, no a los apóstoles, sino que en el tiempo mandó a sus discípulos a que fueran a difundir la palabra de Dios. Ellos tenían que caminar mucho, pero mucho por tierras. Se sacudían sus sandalias cada vez que llegaban a una casa a predicar la palabra de Dios. Pasaron un sinfín, lluvia, me imagino que lluvia, caminatas, un sinfín de problemas que tuvieron que pasar en el camino. Y después los apóstoles, cuando Jesucristo se fue a sentarse a la derecha de Dios Padre, pues le tocó a los apóstoles, pues ellos difundir la palabra de Dios. Lastimosamente a ellos les tocó ser mártires también por andar hablando de Jesucristo, por divulgar esa fe, pero esa fe que tenían por haber sido testimonios y testigos de la palabra viva que era Jesucristo. Amén. Y importante, ¿verdad? Importante, y a lo que nos habla el numeral es que esa palabra quedó escrita. Correcto, quedó ¿verdad? escrita. Quedó escrita y luego nosotros hoy en nuestro medio lo podemos divulgar de muchas formas más fáciles. No caminamos mucho, pues tenemos el medio de la televisión, de la cámara, de la radio, donde nosotros podemos evangelizar o hacer crecer la fe, o que Dios les hable a cualquiera de nuestros oyentes por medio de nosotros, o que nosotros mismos escuchemos la palabra de Dios, o nos revele Dios algo estudiando el tema que estamos viendo en este momento. También tenemos retiros, la comunidad hace casi 4 retiros al mes, donde nosotros podemos evangelizar y llamar o llevar gente a los pies de Cristo. Y todo basado en la palabra de Dios escrita. Las escrituras que dejó Jesucristo desde su tiempo. Pero lo importante también es saber que nosotros creemos en la palabra de Dios. Correcto. Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Definitivamente, eso es básico. Hay algo bien interesante que yo quiero compartirles con ustedes, y es que cuando estudiamos más a profundidad, hay algo importante que tenemos que resaltar. Muchos sienten que el Nuevo Testamento es como lo más importante, o como que lo que tiene vigencia, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Pero no, en el mismo catecismo nos habla de que el Antiguo Testamento tiene la misma vigencia y la misma importancia, y nos dice que no se contradice, sino que se complementa, ¿verdad? Entonces es bien importante, porque muchos, si bien dicen, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, como que no tiene como mucha validez, ¿verdad? Y eso no es actual. Y no, estamos muy mal, ¿verdad? En ese sentido, y tenemos que ser claros, ¿verdad? Y que tiene la misma importancia, que no se contradice, sino que por el contrario se complementa. ¿Querías decir algo? Es que esto es como cuando tú vas a hacer una construcción, vas a edificar, ¿verdad? Entonces, lógicamente, comenzás desde los cimientos, ¿verdad? Hacer la zapata, el estudio de suelo, mirar si es un terreno adecuado para construir, haces toda la estructura, haces el estudio. Esa es tu base, eso es tu Antiguo Testamento. Tu Nuevo Testamento ya es la nueva imagen de tu casa, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento definitivamente fue la base como para que cada uno de nosotros, o todos los cristianos, por tradición y sucesión, aprendieran de que realmente Dios y Cristo Jesús es el mismo Dios de antes, de hoy, y va a ser el de siempre. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que aprender a ser amorosos, sujetos y obedientes con la fe. Amén. Ahí está basado. De hecho, los mismos libros, sí, pienso que los 2 libros fueron hablados por Dios, porque el Nuevo Testamento, Dios hizo carne en medio de Jesucristo, por Jesucristo,
y él reveló el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento pues le hablaba a que sacó, ¿cómo se llama?, a todos los profetas que él escogió, él les hablaba directamente. Sí, y la confirmación de esto, yo quiero solo para cerrar este punto, es que incluso Jesucristo lo cuestionaron mucho y le decían, ¿tú has venido a cambiar la ley de Moisés? Y él decía, no, ¿verdad? He venido a darle como más realce. Y fue incluso, se recuerdan en aquel pasaje donde él habló del matrimonio, ¿verdad? Donde hablaba de la carta de divorcio, y él vino y le dio como más grandeza a lo que ya estaba escrito. Entonces él en ningún momento llegó a cambiar nada. Por el contrario, vino y él dijo, todo lo de anterior yo lo vengo a engrandecer. Lo que tú decías, una imagen más linda, más moderna de la misma. Entonces, importante. Ahora, hablando, Roberto, rápidamente de lo que es la tradición, ¿verdad? Que no es no escrito, pero que tiene el mismo, ¿verdad? Importancia. ¿Por qué? Porque fue transmitida igual, ¿verdad? Así es, fue transmitida con amor. Y nosotros, los litúrgicos, ¿verdad? Te voy a hablar del tema litúrgico. La Santa Eucaristía. Todos los días, a la misma hora, en diferentes idiomas, en diferentes horarios, está la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Y esa es la misma que todos escuchamos. Y esa es la misma que escucharon nuestros antecesores. Entonces, definitivamente, Cristo Jesús, Dios, es actualizado y nos ama con ese amor perfecto y nos da a través de su palabra, nos da a través de su misericordia, ese amor que cada uno de nosotros debemos de reflejar y transmitir a los demás a través de nuestro quehacer diario y actuar diario, definitivamente. Amén. Bueno, terminando ya nuestro programa, ya estamos a un par de minutos. Viene ya lo último, y es la respuesta del hombre a Dios. En el numeral 143 dice, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe. A esta respuesta el hombre a Dios que revela la fe. Esto lo voy a terminar yo porque ya casi no tenemos tiempo. Mis hermanos que nos escuchan, nuestros amigos, lo que nos dice el catecismo es que la fe no es algo que nosotros como tales lo vamos a obtener porque nosotros decidimos. Sí, la fe es la respuesta nuestra, pero Dios es quien nos la da. Nosotros fe es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe no la obtenemos nosotros porque queremos, sino que porque la pedimos. Dios nos la da como un regalo. Y podemos pedir por supuesto, que nos aumente la fe. Por supuesto. Correcto. Así que aquellos que dicen, es que yo no tengo fe, pues solo tienen que pedirla. Solo tienen que decirle a Dios, Señor, dame más fe. Y ustedes saben que la fe mueve montañas. Y puede darnos infinitamente todo en el tiempo de Dios. Así es. Amén. Bueno, el tiempo nos ha comido. Estamos contentísimos de estar compartiendo este tema. Viene la segunda parte, que ya es la oración como tal, ¿verdad? El credo, ¿verdad? Y sus diferentes partes y segmentos, que es muy rico también, muy lindo. Y queremos invitarlos a que estén atentos a su programa Liturgia Viva, que semana a semana irá avanzando con estos temas tan lindos del catecismo. Queremos invitarlos también a nuestras Eucaristías de la comunidad, donde podemos participar ampliamente. Son servidores de la comunidad quienes están ahí ayudando pues a que estas Eucaristías tengan pues ese toque de la Comu, para que nos sintamos más en familia y en confianza. Hay muchos grupos, ustedes pueden revisar en la revista que se da trimestral de la comunidad, pues ahí está los horarios y los lugares donde se pueden asistir. Bueno, me despido, ¿verdad? Y les doy la oportunidad a ustedes también para que pues den un último mensaje a quienes nos escuchan, y pues nos vemos
en el próximo programa. Roberto. Bueno, yo quiero en primer lugar darle gracias a Dios por esta oportunidad. Ha sido de mucha bendición el haber estado aquí con ustedes y Cristo no se equivoca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo pues le quiero dar las gracias a Dios por la verdad que por esta oportunidad tan bonita y experiencia que se puede tener. Y gracias infinitamente a Jesucristo, pues Él me ha cambiado mi vida, me la ha transformado. Y gracias por todo lo que me da y por lo que no me da. Amén. Yani. Y yo solo quería dejarles un último mensaje, que es que si la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, nosotras podemos pedirle que nos la aumente, pero también podemos perderla. Entonces, es importante la vida en comunidad. Es importante que unos a otros nos demos ese calor. Es como esa historia de los carboncitos encendidos. Necesitamos estar en ese calor de los hermanos que tienen fe. Porque si un carboncito se separa, se apaga. Entonces, quedémonos con ese mensaje. Busquemos palabra de Dios. Busquemos estar en comunidad para estar encendidos siempre. Y siempre vamos a mantener esa fe en Dios. Amén. Tengan muy buenas noches y nos vemos próximamente.